Hola mi gente bella, bienvenidos al canal Guayú y más cositas. Estamos en vídeo 3 y en el vídeo anterior, en el 2, nos hemos quedado en la vuelta 5 de nuestra cenefa. Yo la tengo aquí acabada y como ven he acabado con un punto azul marino igual que acaban las otras secuencias. Y ahora comenzamos con la vuelta 6. La vuelta 5 yo la finalicé con un punto en azul marino, igual que las otras secuencias. Esta nueva vuelta, la vuelta 6, comienza con un punto azul marino. Entonces aquí hacemos nuestro primer punto en azul marino, cerramos en blanco para hacer 3 puntos. Pero primero de todo vamos a marcar aquí este puntito. El primero de la secuencia y también de la vuelta. Entonces, a continuación hacemos 3 puntos. El primero sobre el azul de la vuelta anterior. Tenemos 1, 2 y 3. Este tercero lo cerramos en azul marino. Lo cerramos con índigo, que es este azulón que tenemos aquí. Y hacemos 3 puntos. La vuelta anterior teníamos 5. ¿Dónde está el azul marino? Aquí. Ajustamos. Hacemos 3 puntos. El primero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Ay. Aquí. Hacemos 1, 2 y 3. El tercero lo cerramos con azul medio. Y hacemos un solo punto. Que cerramos de nuevo con índigo para hacer otros 3 puntos. Y hacemos 1, 2 y el tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Este lo cerramos en azul marino. Hacemos un punto. Ay, perdón, no lo cerramos. Lo cerramos con blanco. Me distraigo. Y hacemos 3 puntos. Y hasta aquí es la secuencia. Es decir, que a partir de aquí lo que hacemos es repetir. 2 y 3, el tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Aquí acaba nuestra secuencia. Volvemos a empezar. Hemos comenzado con un punto azul marino. Pues aquí comenzamos la nueva secuencia con azul marino. Yo voy a repetir la secuencia para que nos quede clarito y podamos luego continuar. Esto es lo que vamos a estar repitiendo. Sobre el azul celeste de la vuelta anterior es que hacemos el punto azul marino. A continuación cambiamos a blanco y hacemos los 3 puntos. El primero sobre el azul marino de la vuelta anterior y los otros 2 sobre los puntos blancos de la vuelta anterior. 2, 3. Cerramos con el azul marino. Y volvemos a cambiar al azul índigo para hacer 3 puntos. A ver que yo lo coja bien así para que los hilos no se nos enreden.
aquí ajustamos. Hacemos 3 puntos. Hacemos 1, 2. Voy despacito para que puedan ver bien lo que estamos haciendo. Y el tercero lo cambiamos por el azul medio. El azul medio que se nos ha quedado aquí, pues lo vamos a pillar desde aquí. Y hacemos un solo punto. Aquí. Volvemos a retomar el azul índigo y hacemos 3 puntos. 1, 2 y el tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Cerramos en azul marino. Hacemos un punto sobre el blanco y cerramos con blanco para hacer 3 puntos. Y aquí acabamos la segunda secuencia. A partir de aquí volvemos a repetir igual que hemos hecho, comenzando con un azul marino y continuamos lo que hemos hecho hasta ahora. Y así es como se va viendo. La cámara igual no capta muy bien los cambios de color, pero a medida que vayamos haciendo vamos a ver el efecto. Empezamos la vuelta 7. La vuelta 7 acaba con los 3 puntos blancos que pues siguiendo la secuencia, ¿sí? La secuencia de acababa en 3 puntos blancos. Comienzo la vuelta 7 con 3 puntos blancos. Es decir, tengo uno aquí en el comienzo, en la marquita, 2, hago un tercero y cierro con azul marino para hacer un punto. Aquí tenemos el primer punto. Cerramos con el índigo y hacemos 3 puntos. El primero sobre el azul marino de la vuelta anterior. 1, 2, 3. Nos vamos al azul medio. Y donde la vuelta anterior teníamos uno solo, ahora vamos a tener 3. 1, 2, 3. Retomamos índigo y hacemos otros 3. 1, 2, 3. El tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Cerramos con azul marino. Hacemos un solo punto sobre el blanco de la vuelta anterior. Y acabamos la secuencia con 2 puntos blancos. Aquí tenemos 2 puntos blancos. Se habrán dado cuenta que en la vuelta anterior no hemos usado el azul celeste. Pero eso no quita que el azul celeste se nos pueda quedar un poquito pillado atrás. Con lo cual, de vez en cuando vamos a ir tensando, al igual que los demás, para que no se nos queden pillados los puntos, o sea, los hilos no se nos queden por detrás. Comenzamos de nuevo la secuencia. Hemos comenzado con 3 puntos en blanco. Yo estoy ya repitiendo, ¿vale? Entonces, hacemos un punto sobre el azul marino de la vuelta anterior. 2 y 3. Y nos pasamos al azul marino. O sea que aquí ya tenemos 5 puntos en blanco. Aquí hacemos un puntito azul marino
y volvemos al índigo. Estoy repitiendo, ¿vale? Estoy repitiendo la secuencia. Yo hago 2 secuencias para que luego sepas cómo seguir adelante. 2, 3. Y ahora tomamos el azul medio, que no es ni oscuro ni claro. Es medio. Y hacemos 3 puntos. 1, 2 y 3. Retomamos índigo. Hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. El tercero sobre el azul marino de la vuelta anterior. Y ahora vamos con el blanco. Aquí tenemos el blanco. Y finalizamos la secuencia. 1, 2. Aquí comenzaríamos de nuevo la secuencia con 3 puntos en blanco, igual que hemos hecho aquí. Hemos finalizado con... ¡Ay! Se me ha quedado el puntito azul marino. Perdón, perdón. Me he distraído. Quiero correr mucho. Pero seguro que te has dado cuenta. Venga, cogemos el azul marino. ¡Ay, qué despiste! Aquí. Ahora sí, vamos con el blanco. Y hacemos los 2 puntos para finalizar la secuencia. Que lo cierro en blanco porque vamos a continuar en blanco. Vamos a continuar con 3 puntos en blanco, ¿sí? Nuestra secuencia empieza con 3 puntos blancos, acaba con 2 puntos blancos. Y esta es la secuencia que vamos a ir repitiendo. Acabada la vuelta 7 con 2 puntos en blanco, comenzamos con la vuelta 8, que también serán 2 puntos en blanco. Hacemos el primero, marco, y un segundo punto en blanco. Este cerramos en azul marino, hacemos un punto en azul marino, cerramos con índigo y hacemos 3 puntos en índigo. El primero sobre el azul marino de la vuelta anterior y 2 puntitos más. 1, 2. Nos pasamos al azul medio. Y en azul medio, donde la vuelta anterior teníamos 3, ahora vamos a tener 5. 1, 2, 3, 4, 5. Este quinto lo cerramos con índigo. Y hacemos otros 3 puntos. 1, 2, 3. Cerramos en azul. Y acabamos nuestra secuencia con un punto blanco, uno solo. Esta es nuestra secuencia en esta vuelta.
comenzaríamos de nuevo con 2 puntos en blanco. 1 y 2. Estoy repitiendo secuencia. Nos vamos al azul marino. Pasamos al índigo. Y hacemos 3 puntos. El primero sobre el azul de la vuelta anterior. Tenemos 1, 2, 3. Nos vamos al azul medio. Hacemos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Retomamos aquí el índigo para hacer 3 puntos. 1, 2, 3. Cambiamos a azul marino, hacemos un solo punto. Uy, aquí. Y finalizamos de nuevo con un solo punto blanco. Que lo cierro en blanco porque voy a continuar. Porque nuestra siguiente secuencia comienza de nuevo con 2 puntos en blanco, como lo tenemos aquí. Entonces, esto es todo lo que vamos a ir repitiendo a lo largo de toda la vuelta. Finalizada ya la vuelta 8, hemos llegado justo al centro del dibujo. Entonces, aquí, la vuelta 9, la vamos a comenzar con 3 puntos en blanco. Tenemos 1, 2 y 3 puntos en blanco. El tercero ya sobre el azul marino de la vuelta anterior. Me he olvidado de marcar. Voy a marcar. 1, 2, 3. Aquí. Este es nuestro primer punto de esta vuelta. 1, 2 y 3 puntos en blanco. Nos pasamos al azul marino para hacer un punto sobre el índigo de la vuelta anterior. Nos pasamos al índigo y hacemos un punto. Aquí cerramos con índigo. Ups. Aquí. Y hacemos un solo punto. De los 3 que teníamos en la vuelta anterior, hacemos solo el central. De aquí nos pasamos al azul medio, donde antes habíamos hecho 5. Ahora vamos a hacer 3. Aquí ajustamos un poquito. Aquí hacemos 1, 2, 3. Y aquí vamos a incorporar ya al celeste. A ver, que no se nos enrede. Aquí tenemos el celeste. Vamos a hacer un solo punto en celeste. Cerramos aquí. Hacemos un puntito en celeste. Y nos vamos de nuevo al azul medio. Y hacemos 3 puntos. 1, 2, 3. Un índigo.
Lo cerramos en azul marino. Y nos vamos al blanco. Y cerramos nuestra secuencia con 2 puntos blancos. 1 y 2. Y aquí vemos que ya nuestro rompito que antes estaba abriéndose, ahora empieza a cerrarse. Bien, repetimos la secuencia, que comienza con 3 puntos en blanco. 1, 2, 3. Pasamos al azul marino. Hacemos un punto. Aquí cerramos este con azul marino. Y ahora hacemos un punto en azul marino. Nos pasamos al índigo. Y hacemos también un punto. Es lo mismo que hemos hecho antes. Yo estoy repitiendo la secuencia. Bueno, aquí quédate ahí, hombre. A ver, aquí. El índigo. Aquí tenemos uno. Nos pasamos al azul medio. Y hacemos 3. 1, 2, 3. Cerramos en celeste para hacer un punto. Regresamos al azul medio para hacer 3 puntos. Esto es lo que vamos a ir repitiendo toda la vuelta, ¿eh? Aquí 1, 2, 3. Nos vamos al punto índigo. Hacemos un punto. Cerramos en azul marino. Hacemos un punto. Aquí. Nos vamos al blanco. Y cerramos secuencia con 2 puntos blancos. Uno sobre el azul marino de la vuelta anterior. El otro sobre un blanco de la vuelta anterior. Y aquí comenzaríamos de nuevo la secuencia. 3 puntos blancos, 1 azul marino, 1 índigo, 3 azul medio, 1 celeste, 3 azul medio, 1 índigo, 1 azul marino, 2 puntos blancos. Comenzaríamos de nuevo. Y esto es lo que vamos a ir repitiendo toda la vuelta. Aquí ya acabé la vuelta. Acabé pues la secuencia de 2 puntos en blanco, igual que todas las demás. Y nuestra siguiente vuelta será la vuelta 10. Pero esa ya la vamos a ver en nuestro siguiente vídeo. Lo vamos a dejar aquí por ahora. Está quedando muy bonita, ¿eh? Ya empezamos a ver un poquito el efecto de todos esos diferentes tonos de color. Y no se lo pierda. En el 4 seguiremos avanzando con nuestro dibujo, ¿eh? Si te está gustando, oye, y no te has suscrito, suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los tutoriales que vayamos subiendo y de todos los vídeos correspondientes a este. Empezamos desde el vídeo 1 hasta finalizar el proyecto por completo, ¿vale? Muchas gracias por estar ahí. Dale a me gusta si te ha gustado y ya sabes, nos vemos en el 4. Hasta luego.